Corría el año de 1881 y en la población francesa de Rennes-le-Château llegó un sacerdote nuevo que impactó a la población, un sacerdote que pasaría a la historia por ser protagonista de uno de los casos de misterio más impactantes de todos los tiempos. Les hablo del caso del sacerdote Bérenger Saunier y el misterio de Rennes-le-Château. Hoy en día conocemos ese misterio por una obra que salió en 1980 en Inglaterra titulada The Holy Blood, The Holy Grail, Sangre Sagrada, Linaje Sagrado. Ese libro dio pie a uno que años después se convertiría en un bombazo. Les hablo del famoso Código Da Vinci. Y sin más, comenzamos. Bérenger Saunier era un sacerdote guapo, enérgico, con carisma, con gran inteligencia. En el Seminario Católico Francés de Saint-Sulpice había destacado por su gran inteligencia y su tremenda y vasta cultura. Todos le auguraban un mayor destino que terminar encapsulado y encajado y encarcelado en vida en un remoto pueblecito perdido de los Pirineos, a donde fue condenado al ostracismo total, por algo que se ignora. Ahí llegó Bérenger Saunier a una población que, a diferencia de hoy, que es un centro de peregrinación para todo aquel que se ha apasionado de la New Age, las conspiraciones y temas afines. En aquel tiempo Bérenger Saunier era un poblado con 3.000 habitantes como máximo, sin agua potable, sin agua corriente, de salud, con una plaga de ratas que aumentaba. Bérenger Saunier llegó ahí. Se encontró con la iglesia local dedicada a María Magdalena en la más absoluta ruina. Durante los primeros 2 años todo transcurrió normal. Bérenger Saunier vivía de lo que le daban los parroquianos locales, de lo que cobraba por misas y otros servicios. Eso le daba apenas para ir tirando, como decimos en mi país, para ir pasándola. Pero repentinamente a los 2 años, al recancario, para remodelar la iglesia que se estaba cayendo a pedazos, ya que era una iglesia de origen visigodo, alrededor del siglo V después de Cristo, se encontró dentro de 2 pilares huecos 2 manuscritos, 2 pergaminos que cambiaron la vida de Bérenger Saunier y del tranquilo poblado de Rennes-le-Château para siempre. Uno de ellos decía: fuera de aquí, yo estoy ocultando los secretos de Dios. A ti, pastora, te encargo custodiar los secretos divinos. Por este conjuro yo expulso a este demonio del jardín. Tener cuidado que Poussin y Teniers tienen la clave. Manzanas azules, palabras más, palabras menos. Y el otro era una serie de anagrama tipo crucigrama que traducido decía: aquí está Dagoberto II enterrado, y Sion, y aquí está su tesoro, y él está ahí muerto. A raíz de esto se ha especulado durante mucho tiempo qué pasó con Bérenger Saunier, qué fue lo que encontró, porque su vida cambió para siempre. Repentinamente comenzó a gastar una enorme fortuna, comenzó a gastar millones de francos en exorbitantes cantidades. Comenzó humilde sacerdote de un pueblo pobre que no tenía ni un centavo. Comenzó a gastar en timbres postales, comenzó a gastar en coleccionar porcelanas y antigüedades raras. Se dedicó a recorrer todo el valle con su criada y mayordoma Marie de Narnaud, que decían que era su amante y que lo cuidó todo el resto de su vida y le sobrevivió muchos años. Y se dedicaban a coleccionar piedras. Visitó el panteón local, donde la tumba de la última condesa de Blanchefort fue profanada por él, destruyendo la lápida
que tenía una inscripción que Berenguer Saunier no sabía que había sido copiada. Comenzó a comprar antigüedades y cuadros, y en una palabra, Berenguer Saunier comenzó a gastar millones de francos de manera inexplicable. Se trasladó a París con los 2 manuscritos por orden de su obispo. Ahí Berenguer Saunier entró en contacto con la cultura esotérica local, con un hombre egresado del seminario de Saint-Sulpice que es llamado Emile Jouvet, que le tradujo los manuscritos. Y ahí se dice que inició un tórrido romance con Emma Cal, la María Callas de su época, cantante de ópera y amante y miembro de un círculo de una fraternidad esotérica de alto nivel. Después ahí mismo compró un cuadro de San Antonio, 3 cuadros, uno de San Antonio, de Vigou y otro de un papa, de la desaparición de los caballeros templarios, y también ahí compró la reproducción de un cuadro famoso para los que conocen el tema del Código da Vinci, Los pastores de la Arcadia, del francés. Regresó para Francia y ese humilde sacerdote de un pueblo perdido de los Pirineos recibió la visita del primo de la famosa emperatriz Sisi, Johann de Habsburgo. El mismo día que él abrió una cuenta bancaria, la abrió él. Berenguer Saunier llegó al grado que gastaba tanto dinero que recibió la visita de un enviado del presidente del Banco Nacional de Francia, que había sido enviado para atender los asuntos de Saunier. Saunier, cuando el obispado local le exigió explicaciones sobre su fortuna inexplicable, Saunier se negó a dar explicaciones. El obispo local se negó a obedecerlo, lo destituyó de la parroquia. Saunier apeló al Vaticano, que lo restituyó a su puesto. También Saunier mandó construir una enorme mansión lujosa, llamada la Villa Betania, donde nunca quiso vivir. Restauró la iglesia local, puso una carretera que conectaba con la carretera principal, ya que en aquel entonces a Rennes-le-Château se llegaba solamente por un camino de terracería. Puso agua potable para toda la población y finalmente construyó una torre, la Tour Magdana, que pensaba llenar de libros y donde empezaba a predicar al pueblo. Cuando Berenguer Saunier murió, inexplicablemente cuando estaba muriendo llegó un sacerdote para confesarlo, pero aquel sacerdote se negó a confesarlo, salió llorando y jamás volvió a sonreír ni a ser el mismo. Cuando murió Berenguer Saunier, sentaron su cadáver y lo vistieron con su hábito, su traje de sacerdote, y recibió la visita de un grupo de personalidades cuya identidad se desconoce. Cada uno le arrancó una borla de su hábito, en un extraño ceremonial que hoy en día los habitantes de Rennes-le-Château no pueden explicar. Cuando murió, descubrieron que Berenguer Saunier estaba en la quiebra. Toda su fortuna la había heredado a Marie de Narnau, que había encargado un ataúd para Berenguer Saunier 3 días antes de su muerte, cuando los vecinos decían que gozaba de cabal salud. Pero no fue todo esto. Berenguer Saunier, cuando restauró la iglesia local, la restauró con elementos extraños. La restauró dotándola, por ejemplo, de una pila bautismal cuyo soporte era una estatua enorme de un demonio, el demonio Asmodeo, guardián de los tesoros ocultos. Después de esto, decoró con imágenes del Vía Crucis 12 retablos, pero cada uno dotado de un elemento extraño. Hay uno donde Jesús es custodiado por un niño con una falda escocesa, y hay otro donde se ve, teniendo como fondo la luna llena, a parientes de Jesús, judíos, personas de sus seguidores, pero parecen estar en actitud de sacar el cuerpo de Jesús de la tumba en vez de estarlo metiendo. ¿Qué fue lo que encontró Berenguer Saunier?
Aquí es donde se dice que encontró un tesoro. La zona estaba llena de tesoros desde la época de los caballeros templarios, que tenían una precentoría ahí, que era resguardada por Bertrand de Blanchefort, futuro gran maestre de los caballeros templarios. Otros dicen que encontró la tumba de Jesucristo. Otros dicen que encontró pruebas de que Jesús había sobrevivido a la crucifixión. Y otros más señalan que había encontrado el Santo Grial. El hecho es que desde entonces se ha especulado, y los autores del Enigma Sagrado y Dan Brown en el Código Da Vinci vinculan este tema con los caballeros templarios y un supuesto hipotético linaje que desciende